Buenas tardes y bienvenidos a todos. Tenemos el privilegio de volver a reunirnos y es realmente un privilegio en los tiempos en los que estamos, en esta situación en la que quizás nos frotábamos un poco las manos pensando que éramos los privilegiados de España por ser Galicia la primera comunidad en dejar atrás el estado de alarma, pero nos hemos encontrado que con respecto a nuestras reuniones, a nuestros cultos, la cosa prácticamente no ha cambiado aún por ahora, pero de todas maneras estamos agradecidos al Señor porque por lo menos un grupo nos podemos reunir y tenemos la posibilidad de grabar la reunión para todos los que nos estéis viendo desde casa. Así que vamos a empezar y vamos a hacerlo por medio de una oración. Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos bendiga esta tarde en esta reunión de estudio de su palabra y también esta reunión de oración. Padre nuestro, queremos darte gracias porque gracias a tu Hijo, gracias a su obra en la cruz, su vida perfecta y luego su muerte en aquella cruz maldita, aquella cruz y aquel castigo que merecíamos nosotros, pero que Él recibió en nuestro lugar, es gracias a Él que podemos venir delante de ti. Y aunque algunos no pueden venir hasta este lugar, todos tus hijos podemos venir ante tu presencia. Todos tus hijos podemos conocerte más por medio de tu palabra y la obra de tu Espíritu en nosotros. Todos tus hijos podemos clamar al trono de la gracia, donde hallamos el oportuno socorro. Y todos podemos abrir nuestra boca y cantar con nuestros labios lo que está firme, lo que está grabado en nuestro corazón, la gratitud que sentimos por tu amor, el gozo de la salvación, el deseo que tenemos de darte gracias y darte gloria, de contar a otros lo que tú has hecho por este mundo caído, de cantar de tu gracia, del poder de tu evangelio, de aquel que es el único camino para acercarnos a ti. Por eso, Señor, queremos comenzar esta reunión dándote gracias y queremos, Señor, también pedirte que en tu voluntad, este tiempo en el que vamos a estar aquí juntos y cada uno en su casa, que sea un tiempo de bendición, de edificación, Señor, en el que tú nos hables, en el que tú nos ayudes en nuestra necesidad y en que podamos, Señor, salir fortalecidos en nuestra fe para seguir viviendo vidas que te agradan a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a ponernos en pie y alabar al Señor por medio de dos canciones. Sin Dios, sin esperanza,
Qué bendición poder alabar juntos al Señor y unir nuestras voces cantando acerca de su gracia, de este Evangelio. Quiero invitaros a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, y en la gracia del Señor vamos a continuar con nuestro estudio. Y estamos, si recordáis, veíamos la semana pasada en los primeros 3 versículos de este capítulo 3 de Filipenses, el apóstol Pablo nos está presentando 3 maneras de defendernos contra los falsos maestros, o 3 maneras de defendernos ante la influencia de falsa enseñanza. Vamos a continuar. Dice así Filipenses 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Tener la palabra inspirada e inerrante de Dios en nuestras manos no es garantía de que la influencia de falsos maestros no nos vaya a afectar. La clave es tenerla en nuestras mentes. La clave es tenerla en nuestros corazones. Lo cierto es que Dios permite la existencia y la influencia de los falsos maestros. Y aunque no sabemos el porqué, algunos, como el pastor Miguel Núñez, afirman que los falsos maestros están permitidos por Dios porque ellos arrastran a los falsos discípulos y sirven de filtro al cuerpo de Cristo. Quizás este hermano tenga razón en lo que dice, pero lo que está claro es que los falsos maestros pueden arrastrar con su falsa enseñanza. Pueden confundir a los creyentes en cuanto a los planes de Dios, en cuanto a los mandamientos de Dios. Su presencia es real y su peligro es evidente. Y lo triste, hermanos, es que los creyentes no estemos preparados para neutralizar su influencia por nuestra propia negligencia. Disponer de la Biblia y depender de la Biblia son 2 cosas muy diferentes. No puedes depender de la Biblia si no dispones de la Biblia, pero tristemente puedes disponer de la Biblia y no depender de ella. Esto es lo que está pasando con muchos cristianos hoy en día. En una época en la que el acceso a las Escrituras es más fácil que nunca, la lista de denominaciones evangélicas y de corrientes doctrinales parece interminable. Por eso decía la semana pasada que la oferta de iglesias a las que ir virtualmente y el número de predicadores a los que oír virtualmente ha crecido considerablemente, pero esto no se refleja en una mejor salud espiritual de la Iglesia de Cristo. Más bien refleja una mayor confusión, una mayor intrusión del mundo y sus principios en la Iglesia de Cristo. En los tiempos de Pablo, los peligros eran los mismos. Y en la ciudad de Filipos, la presencia de los falsos maestros era evidente. Y si algo podemos ver con claridad al leer esta carta, es el profundo interés del apóstol por la salud espiritual de los creyentes. Fijaos, por ejemplo, una vez más en su oración en el capítulo 1 y versículo 9. Capítulo 1, versículo 9, dice Pablo: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo,
llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. La oración de Pablo aquí es literalmente porque los creyentes crezcan en amor por el conocimiento verdadero y que ese conocimiento verdadero produzca en ellos el correcto discernimiento, ese discernimiento que nos lleva a nosotros a escoger lo mejor, a probar lo mejor, para que nuestras vidas estén caracterizadas por la irreprensibilidad, por la sinceridad, por la justicia de Dios. Y que nuestras vidas, por medio de conocer la verdad profundamente, puedan dar gloria y alabanza a Dios. Y en esta exhortación que estamos considerando en el capítulo 3, la intención de Pablo sigue siendo la misma. Ahora, en este caso, proveyendo 3 métodos de defensa ante la influencia de la falsa enseñanza. 3 métodos que nos mantendrán firmes ante el empuje de los falsos maestros. Y si recordáis, el primer método que veíamos consiste en regocijarse en el estudio del Evangelio. Eso es lo que vimos allí en el versículo 1. Pablo, además de enviarles a Epafrodito, además de avisarles que les va a enviar a Timoteo, les insiste en escribir las mismas cosas. Pablo dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro, es seguridad. Esto muestra el compromiso del apóstol con la protección de los filipenses por medio de la exposición de las Escrituras. Tanto Epafrodito como Pablo no iban a ser enviados a los filipenses simplemente para que les dieran una visita. Y Pablo mismo tenía la intención de ir para seguir enseñándoles acerca de Cristo, las verdades del Evangelio, de la palabra de Dios. Así que Pablo quería que estos creyentes entendieran que Cristo les proveería el auténtico gozo, que Cristo les proveería la auténtica satisfacción. De manera que al estar firmes en el Señor, no serían arrastrados por la doctrina de los falsos maestros. Al conocer bien el Evangelio, no serían engañados por los que promovían un evangelio distorsionado. Los que hacían tal cosa, como vimos la semana pasada, eran los judaizantes. Si recordáis, Pablo los identificó en este pasaje como judíos que profesaban a Cristo, pero que enseñaban la salvación por medio de cumplir la ley, además de creer en Cristo. Estos eran los judaizantes. Pablo les describe como perros, apuntando al estilo de vida que tenían independiente realmente de Dios y su palabra. Pablo les describe como malos obreros, notando que ellos estaban ahí entre los creyentes, estaban en las iglesias. Y les describe como los mutiladores del cuerpo, porque uno de sus puntos centrales en su enseñanza era el hecho de que uno tenía que circuncidarse para ser salvo. Y esta versión falsa del Evangelio que los judaizantes predicaban ya había causado estragos en las iglesias de Galacia, como unos 10 años antes. En Gálatas capítulo 1, versículo 6, Pablo dice allí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La gravedad de la influencia de los judaizantes estaba en el hecho de que su doctrina sonaba correcta. Su doctrina aparentaba venir de Dios, pero en realidad predicaban una salvación basada en el esfuerzo humano, en el cumplimiento superficial de ciertos ritos y de manera específica en seguir la instrucción de circuncidarse, lo cual era un símbolo bajo el antiguo pacto. Todo esto lo vimos la semana pasada y es la ventaja también ahora de grabar nuestras reuniones, que si no lo recordáis podéis ir y verlo, ¿verdad? El punto es que Pablo no solo exhortó a los filipenses a regocijarse en el estudio del Evangelio, sino también a reconocer a los enemigos del Evangelio.
Y por eso les llama a guardarse, a cuidarse, a estar atentos ante aquellos que, como perros y malos obreros y mutiladores del cuerpo, estaban entre ellos predicando este falso evangelio. Pero en el versículo 3, Pablo apunta a un tercer método de defensa ante la falsa enseñanza, y uno que no hemos visto aún. Al contrastar Pablo a los judaizantes con los verdaderos creyentes, el apóstol nos señala una tercera manera de defendernos contra los falsos maestros. Fijaos en el versículo 3, Pablo dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. En contraste con la mutilación externa que los judaizantes promovían, Pablo afirma que los verdaderos creyentes son los que han sido circuncidados de una manera interna, los que han experimentado una circuncisión profunda, una circuncisión que Pablo explica en Romanos capítulo 2, que no es exterior, que Pablo dice allí en Romanos 2:29, el judío es el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Y esto también Pablo lo explica a los colosenses, cuando al describir la obra de salvación de Cristo, dice allí en Colosenses 2:11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y Pablo está utilizando aquí dos palabras muy parecidas, no porque las tengáis que aprender, pero sí para que veáis lo parecidas que son. En el versículo 2, cuando dice guardaos de los mutiladores del cuerpo, esa palabra es katatomé. Y luego dice en el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión peritomé. Realmente es la primera parte de la palabra lo único que cambia. Y Pablo está haciendo una diferenciación muy interesante. Katatomé apunta a ritos de las religiones paganas en las que se mutilaban, se cortaban, se sajaban. Si recordáis, al estilo de aquella escena del profeta Elías con los profetas de Baal en el monte Carmelo. Esa era la palabra que se utilizaba. Pero la palabra que se utilizaba para circuncisión era peritomé, que hablaba de un corte redondo, un corte en circunferencia. ¿Pero qué está haciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, esa circuncisión externa es como se puede comparar a un rito pagano. De lo que la palabra de Dios habla y lo que marca a los que son verdaderos creyentes es algo que Dios ha hecho internamente. Lo que el apóstol argumenta aquí es que la salvación es una obra de Dios, de principio a fin, y que los efectos de la obra de Dios en el pecador arrepentido son profundos, internos y evidentes. Tú no puedes cambiar tu propio corazón, tú no puedes salvarte a ti mismo, pero Cristo es quien lo hace. Y cuando Cristo lo hace, las evidencias se ven. Y de hecho Pablo aquí nos presenta tres rasgos evidentes en los verdaderos creyentes. Y eso es lo que vamos a ver el resto de nuestro tiempo. Fijaros, el primer rasgo es que los verdaderos creyentes adoran a Dios espiritualmente. Dice el versículo, somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios. Luego nos va a mostrar que otro rasgo evidente es que los verdaderos creyentes admiran a Cristo exclusivamente. Y Pablo dice, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Luego vamos a ver un tercer rasgo evidente en los verdaderos creyentes, y es que aborrecen el orgullo explícitamente. Y ahí es donde Pablo termina diciendo, no teniendo confianza en la carne. Así que esto es importante porque la manera en que podemos defendernos contra la falsa enseñanza es por medio de conocer los efectos del Evangelio, reflexionar acerca de los verdaderos efectos del Evangelio. Y ahí tenemos el primer efecto o el primer rasgo. Los verdaderos creyentes adoran a Dios espiritualmente.
Pablo utiliza aquí una palabra que significa rendir un servicio espiritual reverente. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Esa palabra y ese verbo servimos se puede traducir también como adoramos o adoración. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que esta es la actitud con la que hacemos algo que sabemos que sirve a Dios. Algo que sabemos que es del agrado de Dios. Todo aquello que hacemos según la voluntad de Dios. Es lo que un creyente cuyo corazón ha sido transformado hace por y para Dios. Fijaos, esta palabra aparece también, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12. Allí el autor a los hebreos la utiliza, Hebreos 12, 28, para hablar de esta misma idea. Dice así, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Aquí tenemos esta misma idea. Fijaos, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Otro ejemplo también muy claro es Romanos capítulo 12. Si recordáis, este es un pasaje central en esta carta. Después de Pablo demostrar y argumentar con claridad la verdad del Evangelio y el poder del Evangelio, ahora habla de la respuesta a este Evangelio. ¿Se ha parado? A ver, perdonad un momento. Esto es parte de la realidad de estar grabando el culto. Fijaos en este ejemplo, entonces, también, que nos puede ayudar a entender qué significa esto, este rasgo de los verdaderos creyentes que sirven a Dios espiritualmente, que sirven a Dios con reverencia, que sirven a Dios con un corazón transformado. Pablo dice, Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está la palabra otra vez, vuestro culto racional. Podríamos traducir vuestro servicio, vuestra adoración lógica. De manera que la respuesta natural de la nueva naturaleza en Cristo es adoración. La reacción lógica ante las misericordias de Dios es servir a Dios. Pablo no solo dice en Filipenses 3:3 que los verdaderos creyentes adoran, no es solo eso. Él dice que adoran en el Espíritu de Dios, que adoran espiritualmente. Podríamos traducirla de esa manera también. La Reina Valera traduce en espíritu servimos a Dios. La Biblia de las Américas traduce servimos en el Espíritu de Dios. Y realmente no podemos saber exactamente cuál es la traducción, porque en los manuscritos originales eran escrito todo en mayúsculas, entonces ahí todo eran mayúsculas. Nosotros, claro, cuando tenemos espíritu en mayúscula, en nuestra Biblia pensamos en el Espíritu de Dios, y cuando tenemos espíritu en minúscula pensamos en el espíritu de una persona. Pero para lo que Pablo está hablando aquí es exactamente lo mismo, porque Pablo está hablando de una adoración que surge desde dentro. No es una adoración externa, no es lo que se hace, sino es la razón por la que se hace, la actitud con la que se hace. Y, por cierto, algo que necesitamos entender en este punto es que todo ser humano es un adorador. No es que los creyentes adoran a Dios y los que no creen a Dios no adoran. Sí que adoran a alguien. No adoran a Dios, pero adoran a alguien. Esto lo vemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 1. Si queréis acompañarme allí por un momento. Dios creó al ser humano y lo hizo para establecer una relación con sus criaturas. Una relación basada en la adoración. Esa es la relación perfecta entre el Creador y las criaturas. Es lo que Pablo explica aquí en Romanos capítulo 1,
cuando después de argumentar por qué la ira de Dios es justo que venga sobre los que desobedecen a Dios, sobre los que distorsionan la verdad de Dios, sobre los que ignoran a Dios, luego en el versículo 21 nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y fijaos, Pablo sigue diciendo, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Que la rebeldía del ser humano no es que deja de adorar a Dios. La rebeldía del ser humano es que deja de adorar a Dios para adorarse a sí mismo. Y deja de adorar al Creador para adorar a lo creado. Esta es la realidad del ser humano y este es el veredicto, esta es la prueba que Dios tiene para castigar al ser humano. Que cuando tenían que darle gracias y darle gloria a Dios, no lo hicieron. Que cambiaron la gloria de Dios por la gloria de lo creado. Que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas. Así que todo ser humano es adorador. La diferencia entre los creyentes y los no creyentes está en esta adoración que surge desde el corazón y que es basada en la transformación que Dios hace de nuestro corazón. Un corazón que vivía para sí mismo, vivía aparte de Dios, alejado de Dios, y ahora un corazón que vive para Dios y que incluso se quiere alejar de su propio orgullo. Otro ejemplo de esta adoración lo encontramos en la conversación que Jesús tuvo con una mujer samaritana en Juan capítulo 4. No sé si recordáis esta escena en Juan capítulo 4, Jesús está hablando allí con una mujer, está tratando de presentarle el Evangelio, de presentarle la salvación. Y cuando esta mujer sospecha que Jesús es un profeta, por lo que Jesús le está diciendo, ella dirige la conversación hacia el tema de la adoración. Podemos ir allí también por un momento. Evangelio de Juan capítulo 4 y versículo 19. Ella dirige la conversación hacia la adoración. No lo hace Jesús. Pero Jesús no cambia el tema. Jesús continúa hablando del mismo tema porque es realmente la clave para relacionarse con Dios. La clave no está en el lugar o en las formas, sino en la actitud con la que se adora a Dios. Y allí en Juan 4:19 encontramos que la mujer le dice esto: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, refiriéndose al monte Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. A veces vemos un desequilibrio en esto, entre adorar en espíritu y en verdad. Y es precisamente lo que Jesús está señalando aquí como un problema. En el versículo 22, cuando dice vosotros adoráis lo que no sabéis, se está refiriendo a esa adoración de los samaritanos que era sincera, que era emotiva, era algo emocional y místico, pero en realidad ignoraban la verdad de Dios. Ellos no creían que el Antiguo Testamento fuera la palabra de Dios, solo una parte del Antiguo Testamento. Por eso Jesús dice esto. Pero cuando Jesús dice, nosotros adoramos lo que sabemos, obviamente Jesús ahí se está refiriendo a los judíos en contraste con los samaritanos. No está diciendo que los judíos lo hacen bien.
Está diciendo que los judíos, teniendo toda la verdad y diciendo que creen la verdad, tampoco adoran a Dios de esta manera en espíritu y en verdad. Y lo cierto es que Jesús no está describiendo dos formas correctas de adorar a Dios de una manera emocional y en el espíritu, y luego adorar a Dios basados en la verdad. No son dos opciones. La adoración genuina que busca el Padre es la que surge de un corazón transformado por la verdad y un corazón conmovido por el Espíritu. Un corazón que está firme en la verdad y que es sincero en su servicio al Señor. Esta es la verdadera adoración. Así es como adoran los verdaderos creyentes, en el Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios, transformados, regenerados por el Espíritu de Dios y basados en la verdad. Por mucho que uno diga, no, yo estoy sirviendo a Dios con lo que hago, si lo que tú haces no es lo que la palabra te dice que debes hacer, ¿es eso adoración? Por muy sincero que seas, no son cosas que puedan ser separadas. Es el corazón puesto en lo que Dios dice que debemos hacer y en lo que Dios dice que no debemos hacer. Es la adoración de los que honran a Dios y le dan gracias, no la adoración de los que usan a Dios y le dan órdenes. Sí, digo esto porque es lo que vemos en algunas corrientes evangélicas hoy en día. A predicadores que declaran lo que Dios tiene que hacer. En un falso intento de afirmar la bondad y fidelidad de Dios, utilizan una fórmula por la que Dios es exhortado a hacer lo que el predicador declara. Y el fondo de los que adoran así es el mismo fondo de los judaizantes, que ponen el énfasis en lo que nosotros hacemos. Pero la pregunta ¿es esta una adoración sincera y humilde? ¿Una adoración que reconoce la grandeza de Dios basándose en lo que Dios mismo dice en su palabra? Claro que no. Claro que no. Se acerca esto a lo que Dios le dice, por ejemplo, a Job, en Job 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿O es esto como lo que Dios dice a su pueblo rebelde en tiempos del profeta Isaías, en Isaías 40:14? ¿A quién pidió consejo el Señor para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Y estas palabras mismas son las que recoge Pablo otra vez en su carta a los romanos, para en el capítulo 11, después de haber explicado de manera maravillosa el Evangelio basado en la obra de Cristo, aparte de los méritos humanos. Pablo vuelve a citar allí Romanos 11:34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? No podemos utilizar a Dios de esa manera, exigiéndole que haga lo que nosotros queremos que haga por nosotros, porque nosotros hemos hecho algo por Él. Eso es un falso evangelio. Y debemos tener cuidado. Eso no es lo que sucede cuando conocemos más a Dios. No es lo que sucede cuando comprendemos mejor su obra. No hacemos eso. Cuando contemplamos mejor su grandeza, no se nos ocurre decirle al Dios absolutamente sabio qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Más bien, nos acercamos a Él humildemente, creyendo en sus promesas, confiando en sus propósitos, reconociendo que Él merece nuestra adoración, nuestro servicio espiritual reverente, basado en su verdad y en nuestra gratitud. Ese es el primer rasgo
que Pablo muestra aquí en Filipenses 3 de los verdaderos creyentes. El segundo rasgo de los verdaderos creyentes es que admiran a Cristo exclusivamente. Adoran a Dios espiritualmente, admiran a Cristo exclusivamente. Pablo dice ahí, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Aquí encontramos una palabra favorita de Pablo, gloriarse. De las 37 veces que aparece en el Nuevo Testamento, 35 aparecen en las epístolas de Pablo. Ahora, esta palabra puede utilizarse en un sentido negativo para describir arrogancia, describir jactancia, pero Pablo la está usando aquí en otro sentido y para referirse a Cristo. Además, en un contexto en el que la falsa enseñanza de los judaizantes menospreciaba la obra de Cristo. Y en realidad, eso es lo que caracteriza a todas las distorsiones del Evangelio, que menosprecian a Cristo, que minimizan a Cristo, que ponen a Jesús a un lado. Al asumir que el hombre tiene que hacer algo, se deduce que Cristo no lo hizo todo. Pero los verdaderos creyentes entienden que su salvación depende exclusivamente de la vida perfecta que Cristo vivió y de la muerte sustitutoria que Cristo padeció. Los verdaderos creyentes saben que solo Cristo pudo absorber todas las consecuencias de su pecado. Y la manera en que comenzó la vida espiritual del creyente es la manera en que continúa la vida del creyente, reconociendo su absoluta dependencia de lo que Cristo hizo en el pasado, de lo que Cristo hace en el presente y aún de lo que Cristo hará en el futuro. Por eso Pablo, otra vez volviendo a los Gálatas, dice allí en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por eso Pablo describe su ministerio cuando escribe a los colosenses como el ministerio de mostrar la gloria de Cristo, de enseñar acerca de la gloria de Cristo. En Colosenses 1:28, Pablo dice allí a quien anunciamos, esto es a Cristo, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esto es precisamente lo que los colosenses necesitaban entender, ya que entre ellos estaban algunos que trataban de imponerles liturgias humanas que desplazaban a Cristo. Por eso luego en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 8, leemos esta exhortación de Pablo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por eso, más adelante, a partir del versículo 16, les tiene que advertir en cuanto a estos falsos maestros que pretendían añadir tradiciones humanas y liturgias a la salvación y a la obra de Cristo y a la vida del creyente. Pablo les dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Básicamente, Pablo dice, no sigáis a los que tienen esta mente hinchada con sus propias ideas que surgen de su mente carnal, de esa mente que está enfocada en que
por sí mismos tienen la capacidad de acercarse a Dios y de agradar a Dios. No, es según Cristo, y a través de Cristo es como viene el crecimiento que da ¿quién? Dios. De la misma manera que vemos este problema allí en Colosas, también existen hoy evangélicos que se aferran a tradiciones humanas, evangélicos que se enamoran de estrategias humanas, evangélicos que se embarcan en misiones humanas y todo esto haciendo a Cristo y su misión irrelevantes. No podemos caer en la contradicción de proclamar la salvación exclusivamente en Cristo para luego vivir nuestra vida cristiana alejados de los mandamientos de Cristo e ignorando los intereses de Cristo. No podemos decir que no predicamos una religión sino una relación y luego creernos que tenemos el derecho de definir nosotros cómo es esa relación con Cristo. Esto es como tratar a Jesús como el vendedor que te ha conseguido el billete al cielo. Es el evangelio que tristemente muchos proclaman. Jesús está ahí para tu servicio. Cristo es tu comodín. Eso es tan diferente a lo que vemos aquí, la manera en que Pablo veía a Cristo. Está tan alejado de una admiración a Cristo exclusiva. Pablo dice, nos gloriamos en Cristo Jesús. Y de hecho, luego, pocos versículos después, va a decir, para mí todo es basura comparado con conocer a Cristo. Así que dos rasgos de los verdaderos creyentes que ya hemos visto: adoran a Dios espiritualmente, admiran a Cristo exclusivamente. Y otro rasgo que vemos aquí de los verdaderos creyentes, el tercero, es que aborrecen el orgullo explícitamente. Pablo termina este versículo diciendo esto: nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, o no poniendo nuestra confianza en la carne. Pablo utiliza aquí el término carne para referirse al ser humano. Esto es importante porque hay otros pasajes en la Escritura en los que los apóstoles a veces utilizan esta palabra carne para referirse quizás a la influencia de la vieja naturaleza, del pecado en nuestras vidas, pero en otras ocasiones se refiere al ser humano, como es en este caso, como podemos ver. Pablo está diciendo no poniendo la confianza en la capacidad humana. ¿Por qué dice Pablo esto? Bueno, porque los verdaderos creyentes entienden su propia condición. Entienden la dimensión de la corrupción del pecado, cómo nos ha afectado en nuestra mente de una manera tan profunda y tan completa que no hay en nosotros ninguna posibilidad de remediar o revertir nuestra situación de pecadores. Es interesante ver la conexión de estas palabras de Pablo aquí con las palabras del profeta Jeremías. Si buscáis por un momento Jeremías capítulo 17, encontramos textos en los que posiblemente Pablo podía estar pensando al escribir esto a los filipenses. Jeremías 17, versículo 5, fijaos lo que dice allí el profeta. Y esto, por cierto, para mostrarnos que para Dios siempre ha sido así, que el problema del ser humano siempre ha sido no confiar en Dios y confiar en sí mismo. Y Dios dice a través del profeta Jeremías, así dice el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito, versículo 7, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor.
porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Vemos la conexión. Pablo dice, los verdaderos creyentes no ponen la confianza en la carne, no confían en la capacidad del ser humano, confían en la capacidad de Dios, en el poder de Dios. Y así es como estamos protegidos contra esta falsa enseñanza. Ese es el contraste aquí, ¿verdad? El que confía en el hombre es como uno que está perdido en un desierto y no sabe lo que le va a venir, si bueno o malo, no tiene discernimiento. Pero el que confía en el Señor es como un árbol plantado, firmemente plantado, junto a aguas, recibiendo todo lo que ese árbol necesita para que su hoja no caiga y para dar fruto. Así son los verdaderos creyentes. Saben que no pueden confiar en sí mismos. Saben que la salvación no es posible para los que no se arrepienten de sus pecados y para los que no reconocen su necesidad de un Salvador. Eso es lo que el verdadero evangelio proclama. El verdadero evangelio nos muestra claramente cuál es la condición del ser humano, cuál es la necesidad del ser humano, cuál es el Salvador del ser humano. El verdadero evangelio proclama la depravación total del pecador y la dependencia total de Cristo para su salvación. Y esto en contraste claro con estos judaizantes que ponían su confianza en la carne, en lo que ellos hacían. Y aquí es donde identificamos otra corriente evangélica en nuestros días. Es la corriente que predica una salvación en Cristo y una santificación sin Cristo. Es la que afirma el regalo de la vida eterna en Cristo y luego la realidad de la vida eterna sin Cristo. Este es el sutil engaño de los que integran la sabiduría humana con la sabiduría divina. Y con eso lo que hacen es dudar de la suficiencia de Cristo. Cuando se trata de la salvación, solo Cristo. Ahí somos todos firmes, todos recordamos la Reforma, solo Cristo. Pero luego en otras cosas de tu vida, en otras circunstancias y dificultades, ya no es solo Cristo. Y algunos dicen, bueno, precisamente Pablo dice ahí, en el versículo que leímos antes en Colosenses 1:28, que él quiere amonestar y enseñar a todo hombre en toda sabiduría. ¿No está Pablo diciendo aquí toda sabiduría? No, Pablo no está diciendo toda sabiduría, diciendo sabiduría humana y sabiduría divina. Porque si seguimos leyendo, en el capítulo 2, Pablo dice que toda la sabiduría está escondida ¿en quién? En Cristo. Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Pablo dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Cuidado con este engaño. No es toda sabiduría, sabiduría humana y sabiduría divina. Dios dice en su palabra, afirma que Cristo es suficiente, que Cristo es todo lo que necesitamos para nuestra vida y nuestra piedad, nuestra vida de servicio al Señor, nuestra vida en este mundo. Y por eso es que luego en el versículo 6, ahí en Colosenses 2, les dice, por tanto, fijaos en esto, de la manera que habéis recibido al Señor, así andad en Él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, la salvación, ¿cómo la habéis recibido? ¿De qué manera? Confiando en Él absolutamente, ¿verdad? No has venido a Cristo confiando en Él y también algunas cosas que tú puedes hacer para recibir la salvación. Has confiado en Él y todo lo que Él hizo, todo lo que Él ha hecho. Has confiado en que su obra es perfecta, es completa, en que Él es sabio en cómo hace las cosas, ¿verdad? Así es como has venido a Cristo. ¿Por qué vas a cambiar ahora en el resto de tu vida? Pablo dice, de la misma manera andad en Él, arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias.
No tiene sentido pensar que Cristo es suficiente para la salvación y no es suficiente para la santificación, cuando es mayor el trabajo de salvación que de santificación. Es más milagro resucitar a un muerto que ayudar a crecer a un niño. ¿Lo ves? Esa es la ilustración. Pero ahí está este engaño sutil de integrar la sabiduría humana como si la sabiduría de Dios no fuera suficiente. Esta corriente no es menos que lo que estaban haciendo los Gálatas, cuando después de haber creído en Cristo por la fe, estaban volviendo a vivir por la ley y por las obras. ¿Tan necios sois?, les dice Pablo. Mirad cómo les habla Pablo, Gálatas 3:3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y otra vez, misma idea, habiendo confiado en el Espíritu de Dios para vuestra salvación, ¿ahora vais a confiar en vosotros mismos para la santificación? No es así. Los verdaderos creyentes no ponen la confianza en la carne. No ponen la confianza en el hombre. Saben que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Hermanos, si hemos confiado en Cristo para nuestra salvación, ¿tiene sentido no confiar en Cristo para nuestra santificación? ¿Quién puede comprender mejor que Cristo las situaciones por las que pasamos? Me temo que el problema está en el conocimiento tan superficial que tenemos de Cristo, en la visión tan reducida que tenemos de la gloria de Cristo, en el concepto tan pobre que tenemos de la palabra de Cristo. Y así es como la falsa enseñanza se cuela en nuestras mentes y se cuela en nuestras iglesias. Así es como el Evangelio es distorsionado por los evangélicos, por no regocijarnos en el estudio de las Escrituras y por poner nuestra confianza en la carne. Cuando Pablo estaba viviendo sus últimos días en esta tierra, él escribió su última carta, la última carta, 2 Timoteo, escribió a su colaborador, solo unos pocos años después de haber escrito esta carta a los filipenses. Y aún ahí Pablo seguía insistiendo y exhortando a las iglesias en cuanto a protegerse de los que tienen apariencia de piedad. Así es como los describe Pablo a estos falsos maestros. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, Pablo les dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y Pablo describe estos tiempos peligrosos, los últimos tiempos, como aquellos caracterizados por los hombres que son amadores de sí mismos. Y hay una lista ahí que luego puedes leer, que va desde el versículo 2 hasta el versículo 5, y termina en el versículo 5 diciendo precisamente esto, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto apunta otra vez más a esta falsa enseñanza, a los falsos maestros, a una distorsión del Evangelio, a los que dicen creer, pero ellos realmente creen en la eficacia de su piedad, que al final se hará evidente que no es eficaz. La piedad no es para salvarnos. La piedad revela que hemos sido salvados. La piedad no es un medio de salvación, es un rasgo, una evidencia de que hemos sido salvados. Por eso, Pablo sigue pensando que la clave es la misma. Versículo 14. Le dice a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿En qué tiene que persistir? Que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Os dais cuenta? Pablo le dice, tú persiste en lo que has aprendido, y lo que has aprendido es la Escritura, las sagradas Escrituras, aquellas que te llevan a la salvación y aquellas que te santifican, aquellas que te llevan a Cristo y aquellas que te llevan a ser como Cristo. En esto es en lo que has de persistir. Y no solo eso, Pablo continúa diciendo en el capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Y esto por qué? Para proteger a los creyentes de los falsos maestros. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Persiste en las Escrituras, predica, enseña, exhorta a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es lo que nos protege de la falsa enseñanza? El verdadero evangelio. Conocerlo, estudiarlo, reconocer a los que predican un falso evangelio, reflexionar en cuanto a estos efectos que produce el verdadero evangelio, los rasgos de los verdaderos adoradores, los que adoran a Dios espiritualmente, los que admiran a Cristo exclusivamente, los que aborrecen el orgullo explícitamente, los que no ponen la confianza en la carne. Un Dios perfecto y sabio es digno de toda nuestra confianza. Un Señor poderoso y suficiente es todo lo que necesitamos. Y una palabra inspirada y útil es todo lo que el Espíritu de Dios utiliza para mantenernos firmes y seguros. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. A veces en tu palabra, Señor, nos encontramos pasajes que nos retan, nos confrontan con la realidad, con los peligros que están a nuestro alrededor y nos acechan. Y Señor, queremos darte gracias, aunque también nos damos cuenta que al reflexionar en tu palabra tú golpeas nuestra mente, tú corriges nuestras ideas y Señor, a veces tenemos que reconocer delante de ti que nos hemos dejado engañar, que no hemos sido diligentes en estudiar tu palabra, que no hemos sido consecuentes con nuestra fe en Cristo, que no nos hemos esforzado en conocer su gloria para descansar en su suficiencia. Pero te damos gracias que tú, Señor, eres fiel a los tuyos. Y tú, de alguna manera, sigues trabajando para que nosotros seamos expuestos a tu palabra, para que al conocer tu palabra no seamos expuestos al error, para que no seamos engañados por las artimañas del error, por la sutilidad de los falsos maestros. Te damos gracias, Señor, porque tú nos guías y nos exhortas para que sigamos adorándote en espíritu y en verdad, para que sigamos confiando en Cristo de manera exclusiva, que de ninguna manera le menospreciemos a Él en nuestras vidas. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres el que obra en nosotros para que dejemos a un lado el orgullo, para que dejemos de confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades y confiemos en tu poder y en tu palabra. Haz tu obra, Señor, en nosotros. Haz tu obra, Señor, a través de nosotros. Y que seamos una iglesia que está firme, arraigada y edificada en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a terminar nuestra reunión con nuestro tiempo de oración ahora, así que os invitamos a los que estéis en casa, los que nos estéis viendo desde casa, que ahora toméis el boletín de la iglesia y estéis orando por los mismos motivos que vamos a estar orando también aquí nosotros y otros motivos que el Señor ponga en vuestro corazón. Que el Señor os bendiga y os echamos de menos.